Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 8:20 de la mañana. Recibimos a José Elías Torres vía telefónica, él es secretario general de la CTB, para hablar de la exigencia de los trabajadores y de cuál es su opinión sobre el pronunciamiento de Nicolás Maduro, el anuncio que hizo el día de ayer. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días y totalmente a su orden, y muchas gracias por la oportunidad que nos están dando, ¿no? Bueno, sí, en verdad que esto es algo que nos llamó la atención, porque aunque no es sorpresa, porque aquí uno perdió la capacidad de sorpresa, sí, hasta última hora se corría el rumor de que no había de pronunciamiento ante el 1 de mayo, porque supuestamente el presidente había suspendido su agenda para el 1 de mayo por cuestiones de enfermedad. Bueno, y después nos sorprendió ese día, pero es prefería que se hubiera quedado tranquilito en casa, ¿no? En este tipo de anuncio viene previo a que se ha venido discutiendo desde el año pasado, donde ha cogido fuerza las instituciones por un salario mínimo, por unas políticas salariales, donde hemos venido discutiendo por una metodología para la aplicación del salario en base a razonamiento técnico y con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí hemos estado reunidos los tres factores, los empleadores, los trabajadores y el gobierno. Y si se quiere, se ha venido cumpliendo la agenda en cuanto a tiempo, más así, no en cuanto a la exigencia y los planteamientos que hemos venido haciendo, que tienen un atraso bastante pronunciado. Sin embargo, ya la agenda se terminaba el 30, esta parte de la agenda, porque el diálogo sigue. La agenda resulta que se terminaba el 30 de abril, y ahí se suponía que ya entramos en la fase donde se iban a hacer algunos planteamientos concretos. Sin embargo, albergamos la esperanza de que el presidente, como se lo hemos dicho, no tiene por qué esperar que concluya la comisión técnica tripartita para hacer un anuncio, porque la situación de los trabajadores aquí es caótica, es de sobrevivencia. Unos salarios que el año pasado fueron hace un año, más de un año, tenemos 14 meses, que el último salario fue alrededor de $30, y resulta de que la inflación se lo ha comido y hoy en día a duras penas sobrepasa los $5. Bueno, eso es el clamor que veníamos haciendo, y prueba de ese clamor la calle, porque nunca ha habido tanta manifestación en tan corto tiempo, y sobre todo por cuestiones laborales, y que es la que ya todo el mundo conoce. Bueno, en fin, nos sorprende con este aumento donde resulta que no hay ningún tipo de aumento y prácticamente puede estar enterrando lo que se denomina el salario de los trabajadores mínimos, porque aquí se enfrascó fue el bono de guerra y la cesta ticket de alimentos, que lo más cumbre de esto es que esta cesta ticket afecta y no llega a más de 5.800 trabajadores del sector de los jubilados, que es lo que refleja la nómina del Seguro Social, sin contar los jubilados, estamos hablando de los pensionados nada más. Entonces, ahí hay una discriminación, lo cual ya, como usted entiende, una inconformidad, un descontento, y que esto seguro, en los próximos días, si no hay una corrección, va a haber una reacción de la masa trabajadora, que con esto está enardecida. En este momento se lo he pedido a los compañeros, no sé, vamos a analizar la cuestión, vamos a revisar y las acciones a seguir. Ya hoy entendemos de que supuestamente por un comunicado que está saliendo, no sabemos si es oficial, supuestamente medio emparejó un poco, pero que nunca llega a ser lo aspirado, del bono de guerra, que sería para los trabajadores, que lo llevó de 20 a 30, ya no es 40 o 20 como la canción de José José, pero ya entonces es 40 a 30 según este planteamiento. Pero sin embargo, sigue siendo discriminado el sector de los pensionados y jubilados, que son los más sensibles en esta crisis que estamos viviendo, porque su edad no le permite tener opción a nuevos trabajos para tratar de ayudarse y complementar su dieta diaria. Señor José, nos están llegando la participación de la gente, sus testimonios, cómo se sienten luego de este anuncio, y nos dice así Julio Carrillo: buenos días, hoy amanecimos todos los docentes jubilados con mucha impotencia con mayúscula ante la indiferencia de este desgobierno, de la anarquía, de corruptos para dar un aumento justo. Se dice que se está jugando el Bueno, cansancio de los trabajadores. ¿Cómo puede calificar usted lo que ha ocurrido el día de ayer? mire, esas expresiones como la que acaba de decir el compañero, y con mucha razón, porque yo lo he dicho y lo acabo de decir en un programa, le digo, la desesperación de la gente es tal que, bueno, que muchas veces tienen unas expectativas que se crearon alrededor de este aumento muy sobrevaluadas, $1.600, $1.500 mínimo, el que agarre menos de eso es un traidor. Bueno, entendemos que la desesperación hace decir cosas,
Nosotros estamos trabajando en función de una metodología que está identificada, que es correcta y en base a la situación que estamos viviendo en este momento, porque eso de que no hay real es mentira, sí hay, no igual que antes, porque tenemos una situación crítica, pero sí hay real porque si alcanza hasta para llevarse 3.000 millones de dólares que ellos mismos están denunciando, que dicen que es lo más alto de la corrupción que ha pasado en el país, más 21.000 millones de dólares que no sabemos si lo vamos a recuperar, que fueron dados en crédito de petróleo. Entonces quiere decir que es real, lo que pasa es que está mal administrado o está en muy malas manos. Entonces nosotros, eso es lo que dice el compañero, es esperanza, es verdad, porque nosotros mismos como dirigentes sindical, que estamos en una mesa y que nos armamos ese valor, que también sufrimos esa penalidad, porque muchos son jubilados, o muchos dependen de un salario y de una ayuda que manda un familiar de afuera, imagínate. Pero como dije esta mañana, la esperanza no nos la quita y no nos la arrebata nadie, porque los logros y la lucha que hemos tenido durante tantos años, antes que llegara este gobierno y los anteriores, lo conseguimos con mucho sacrificio, con mucha fuerza, con mucha pelea en la calle, y en esa situación lo que es, como acabo de decir ahorita, que me preguntaron, y si no hay aumento el 1 de mayo, ¿cuál va a ser la reacción? ¿Cómo va a ser la protesta? Le dije, después del 1 de mayo, las protestas van a seguir porque no va a ser nunca suficiente lo que dé el gobierno o los empresarios para que satisfacer la necesidad de los trabajadores. A duras penas lo van a aliviar. Pero de ahí en adelante, las protestas van a ser del tamaño de los ofrecimientos que el gobierno le dé para cubrir la necesidad de los trabajadores. Ahí no hay de otra. Y ya se está visorando que eso parece que se viene en los próximos días. ¿Cuántas personas, por ejemplo, ganan este bono de guerra? Mire, ahí le comento otra cosa. Nosotros estamos discutiendo desde hace unos meses y resulta que hasta este momento no nos han puesto en la mesa los indicadores correctos actualizados. Las estadísticas las tenían señaladas por allá, que la última vez que fue revisada fue en el 2014, otras en el 2012. Entonces, cuando pedimos la cifra de realmente cuántos son los trabajadores del sector público, cuántos son los trabajadores jubilados, cuántos son los trabajadores que son la diáspora, cuántas personas están trabajando en un hogar, son cifras que la debería tener el Instituto Nacional de Estadística. Ninguna nos la han puesto en la mesa actualizada. Hemos venido trabajando con la que vienen señalando los observatorios, las organizaciones especializadas de las diferentes universidades que hacen cifras, pero bastante cercanas, pero que la oficial la debe manejar el gobierno. Y no hemos tenido en la mesa, ¿cómo se llama? Esa cifra. Cuando le digo que hay 5.800 trabajadores pensionados, es porque la data del Seguro Social se le tiene más acceso y es la única cifra, si se quiere, oficial o semioficial que existe. Ya por ahí tiene 5.800 que no van a cobrar ese ticket porque los pensionados y jubilados no cobran ese ticket. Pero resulta de que la data del bono de guerra, del llamado bono de guerra, que supuestamente, entre comillas, y que subió a 30 en lugar de 20, eso también es insuficiente, porque eso únicamente lo reciben las personas que están registradas en un sistema que ellos llaman el sistema patria, y ahí no están todos los venezolanos, porque hay más de un tercio, mucho más de un tercio, de la población venezolana trabajadora que no se han registrado y que son del sector privado y que son de otros sectores que se niegan a registrarse porque consideran que porque lo van a tener controlado para aparecer en un sistema como esto, para tener un beneficio que es un derecho. Bueno, imagínense, si tenemos una mano de obra calificada en este país, que alrededor de los, ojo, teóricamente 13 millones, porque hay que descontar la cantidad de personas que se han ido, resulta de que estimamos de que ese bono patria lo debe recibir, ojo, mira que lo estoy diciendo por cálculo y por estadística y por lo que tenemos acceso, lo debe recibir, mira, si acaso un 50 o un 60% de la población activa de trabajadores venezolanos. ¿Ustedes esperaban esto? Es decir, la población que más le ha dado al país y que están en condición de vulnerabilidad son los menos favorecidos. ¿Se esperaban un anuncio similar? Nunca. Siempre, aquí nunca ha habido un anuncio en 1 de mayo. Nunca ha habido un anuncio el 1 de mayo que satisfaga la necesidad y ni siquiera más allá del 50% de las aspiraciones. Pero siempre era un monto de arranque para nosotros seguir presionando en función de para cubrir las necesidades que nos hacían falta. Y eso ha sido estos años. Y lo otro es que debemos quedar claro también que no hay ninguna ley que establezca que el 1 de mayo tiene que haber un aumento. Eso es verdad. Como lo dijo uno de las personas cercanas al gobierno. No hay decreto, no hay ley, trabajo, no, sino que se hizo una política. Desde que llegó este gobierno, desde el año 2000-2001, se hizo una política el 1 de mayo, anunciaron un aumento. Y resulta de que esta vez no podría ser diferente, por eso es que había esa expectativa. Pero
para anunciar unos aumentos así, entendiendo que hay una situación que hay que revisarla un poquito con lupa. Nosotros creemos de que no puede ser para favorecer, ojo, ni favorecer, aliviar una curita para la necesidad de algunos y resulta que permita que otros se desangren, porque parece que una discriminación total, exclusión total para el sector de los pensionados y jubilados, que son las personas que más le han aportado al país y son las personas todavía más vulnerables ante la situación y la crisis que estamos viviendo, porque su edad, sus enfermedades ya alrededor de los 70, 80 años, no le permite estar haciendo otras actividades para complementar el ingreso para su cesta familiar. En cambio, un joven, una persona de edad media, bueno, tiene esa posibilidad de ir a emprendedor y hacer algo después de sus horas de trabajo. En cambio, este sector no. Y en esto cae no solamente el sector, que es uno de los que más ha estado en la calle, que son unos héroes prácticamente que permanentemente han reclamado su derecho, como el sector del magisterio. También tenemos el sector de la salud, también tenemos el sector de los empleados públicos y otros sectores que se nos va a venir sumando en él. Y quiero finalizar esta partecita. Le hemos dicho en la mesa de discusión y lo hicimos ahora públicamente, como le repetimos, esas manifestaciones que cada día están creciendo más y que la gente ya no tiene miedo para estar en la calle, deben reconocer que gran parte de lo que están ahí acompañando a esos compañeros trabajadores, jubilados, pensionados, reclamando su derecho, ayer hace poco estaban con el gobierno, apoyando al gobierno. Hoy en día lo está afectando la necesidad y estamos seguros que se van a ir sumando más y más voluntades que están allá, porque ve que es justa la lucha que estamos haciendo. Y prueba de ello es la gráfica cuando el señor presidente dijo, aprueban, estamos esto. Bueno, más de la mayoría de los que estaban ahí decían no y no estuvieron de acuerdo. Solamente el grupito que estaba cerca de la franja y cerca de los micrófonos, pero que eso también es muy notorio y creemos que el gobierno debe revisar esa situación, debe revisar eso porque la cosa queremos que termine en sana paz y así debería ser un país democrático y necesitamos, dime cuánto puede, pero eso sí, sin excluir a nadie porque todos tienen el mismo derecho de abrir una nevera y hay que comer, que tener algo en la mesa. Hoy en día, lamentándolo mucho, eso no está pasando en Venezuela. ¿Qué sigue ahora? ¿Ustedes van a enviar algún comunicado al oficialismo para solicitar una rectificación? Seguro que sí, porque en este momento estoy atendiéndola, voy a saliendo a otra reunión y tengo otra esta tarde, donde vamos a tener inclusive algunos sectores, no solamente de los sectores afectados directos como son los jubilados, como son los compañeros del sector del magisterio, sino que nos vamos a reunir con las universidades y mañana tendremos un toque con otros sectores que también se sienten afectados, porque lo primero que vamos a hacer es evaluar la situación, porque es que el presidente también tiene una costumbre, a veces anuncia una cosa hoy, y resulta que cuando va a firmar el decreto va a firmar lo que realmente hace correcciones a última hora, obvia, o quita otras cosas. Bueno, tenemos que tener primero real y efectivamente qué es lo que va a quedar en firme y eso nos va a permitir, como le dije, hacer una evaluación, un diagnóstico para entonces en una correspondencia al presidente diciéndole dónde se equivocó, porque se equivocó, y dónde creemos que debe corregir, aunque ya se lo hemos pasado por escrito. Y por otro lado, pues tendremos que inmediatamente comunicarnos y pasarle la información a los compañeros de la Organización Internacional de Trabajo para decirles cuál es nuestra evaluación de esta situación que en estos momentos acaba de pasar. Que dice mucho que esto le está dando una patada a la mesa, que esto no, el gobierno en un principio no está muy agradado con esta mesa, se siente obligado a estar en la mesa. Pero nosotros, debo decirles, vamos a seguir discutiendo porque ahí es donde nos decimos las cosas y para buscar las soluciones de los grandes problemas de cualquier país no queda de otra que sentarse, discutir y presionar para que ahí en la mesa, con el apoyo de los organismos internacionales, podemos avanzar en ese aspecto. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento que hizo el jefe de la Federación de Trabajadores Socialistas? Muchas personas consideran que fue una actitud un poco complaciente. Mire, lamentándolo mucho, ellos en la mesa, debo hablar con mucha objetividad, ha habido, aunque las discusiones a veces han sido tensas, duras, ha habido respeto. En la mesa donde estamos las tres federaciones, las cuatro centrales sindicales y los empleadores, y los sectores de los empleadores, y el gobierno. Y nos decimos cosas, pero ha habido reconocimiento y respeto, no se ha llegado. Pero sí, analizar, bueno, que no estoy de acuerdo, en fin, lo normal. Algunos defendiendo su situación ideológica y apoyo quizás a las cosas que hace el gobierno y otros pues tratando de decir cuál es la realidad que se necesita, porque no se trata de una discusión ideológica, se trata de una discusión de un país, de la necesidad de un pueblo. Él puede haber dicho eso, pero si ustedes notan que también hay que saber interpretar la gráfica, el presidente dice, nos están presentando lo del aumento, pero él se desvió inmediatamente
para el aumento de los bonos de guerra, de la alimentación, y obvió lo más sagrado para nosotros, que es lo del salario. Significa que el planteamiento se lo hicieron. También quiero creer que el planteamiento se lo hicieron, lo del salario también, pero el presidente lo vio y lo tiene que revisar, porque eso es el centro de cualquier discusión. Ahora bien, si hay una pena o una sanción o una crítica, es haberse quedado y haber aceptado una cuestión como esta, que sabe que le está haciendo un daño profundo a lo que se establece la política de salario, a los trabajadores, y que el centro de cualquier sección socioeconómica es el salario y la contratación colectiva de los trabajadores. Ya veremos en estos días qué procesamiento tiene, pero nosotros estamos obligados, en la misma forma que lo hemos hecho muy firme en la exigencia, a hacer nuestro planteamiento contundente en relación con eso. Queremos, salvo, ojo, me atrevo a decir, se me ocurre ahorita por su pregunta, salvo que el presidente dijo, como se está discutiendo lo del salario mínimo, vamos a dejar que la comisión concrete una propuesta para entonces sumarlo a eso. Bueno, ya eso sería entonces una mala discusión en caso de la exclusión que están haciendo los jubilados. Pero ¿cuál sería la propuesta específica de ustedes? Porque usted dijo que las expectativas del gremio eran muy altas. ¿Cuál sería la propuesta? Mira, las expectativas son que en base a lo que establece en base a lo que establece la Constitución, en base que lo que establece la real y un verdadero monto de la cesta alimentaria concatenada con la cesta básica, se acuerda un monto pagable o unos ingresos que le permiten ir avanzando y que vayan ajustando en un lapso de tiempo razonable, revisable cada 3 meses, hasta acercarnos a lo máximo posible de lo que nos establece la Constitución. No vamos a caer en la responsabilidad que si son 500, son 600, pueden ser 150, pueden ser 100, pero resulta que nunca hemos pensado que puede seguir manteniéndose 5. Es cierto que se movieron un poco hacia alrededor de los $60, pero eso no es suficiente y resulta que más del 80-90% de eso no es techado por prestaciones sociales, por vacaciones, por utilidades, y eso es una especie, como dije hace rato, una curita para aliviar algunas necesidades básicas. Entonces, en eso vamos a entrar, pero como le dije, el análisis lo vamos a revisar hoy y ya mañana, si Dios quiere, podemos tener un pronunciamiento oficial en relación con él. Señor José, ¿usted piensa que para el oficialismo existen trabajadores de primera y de segunda? ¿Tener o no el carnet de la patria marcaría la diferencia en cuanto a los beneficios? Ojalá que fuera de primera y segunda. Yo aquí para ello hay trabajadores de primera, segunda, tercera y cuarta. Nada más pareciera que los que están con el gobierno son los únicos que tienen derecho a estas cosas. Y ni así, porque la gran mayoría se sienten también excluidos de ese tipo de cosas. Aquí hay una discriminación total sobre un sector de la población trabajadora que mayoritariamente rechazan esta política. Eso lo tienen que ver tarde o temprano. Sí lo hay, aquí hay una discriminación sobre eso, y no debería, y sobre eso es parte de la lucha y parte de la presión día a día que hemos tenido nosotros también para tratar de que eso se equipare, se pareje, o por lo menos se minimice a lo máximo posible ese gran daño que se le está pagando a un país no sale adelante sin sus trabajadores, sin una productividad y sin salario. Lo dicen ellos mismos en una reunión que tuvimos con algunos funcionarios de Coliplan. Primero, los salarios, es cierto que no es el único motivo para la inflación de un país, porque también hay que trabajar duro sobre la inflación. Y resulta de que también se reconoce que si no hay dinero en la mano del trabajador, no funciona lo que tiene que ver con bienes y servicios, el pago, tiene que haber producción y alguien que la compra, y para eso se requiere un valor, un dinero en la mano de los trabajadores, pero con un valor adquisitivo que permite cubrir esa necesidad. Esta es una cuestión que tiene que estar combinada, eso no puede estar aislado. Te doy aumento y resulta de que no tengo producto. Entonces tengo producto, pero resulta que no tengo dinero para comprarlo. Pero todo lo peor del caso, que intermedio de los dos está una inflación que no se controla y que hay que controlarla, que devasta todo eso. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a seguir en esto? Yo creo que esto hay que enseriarlo, y en eso es nuestro planteamiento, nuestro discurso, primero discutiendo con todos los sectores, porque ahora sí, lo que pasó ayer el 1 de mayo en Venezuela, en Caracas se hizo una de las mejores manifestaciones en los últimos años, pero lo más importante es la unidad que se manejó ahí. Pero mejor aún, a nivel del interior, en los 24 estados hubo unas manifestaciones que se triplicaron o cuatriplicaron en cantidad como lo habían hecho antes. Salieron hasta la gente de ellos a protestar y acompañarnos. ¿Y eso es producto de qué? Producto del temor que se tenía, que el gobierno no se pronunciaba por un salario mínimo, por las necesidades, para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, y ahí lo tienen en la calle. Ya para cerrar, ¿Qué cree usted que puede pasar después de este anuncio?
Ya para cerrar, 2.814 protestas tan solo en los primeros 3 meses de este año. ¿Usted cree que esto va a lograr que la gente esté más unida? ¿Se van a mantener en pie de lucha en la calle los diferentes gremios? Sin duda, esto es una inspiración de lucha, porque solamente en una lucha y protestando pacíficamente en la calle podremos lograr nosotros avanzar en eso. No hay otra, porque aquí no hay ni aquí estamos llamando a los cacos azules de las Naciones Unidas, ni aquí estamos tratando de hacer intentos de otro tipo que lo que nos va a poner a retroceder, pero sí tenemos el espíritu y el corazón de estar en la calle y pacíficamente haremos todas las presiones que sea necesario durante el tiempo necesario para poder avanzar en nuestras aspiraciones sociales y económicas aquí en Venezuela. Y repito, ya está claro que no son las medidas coercitivas, no, porque ya ayer lo dijo, que ya no son las medidas coercitivas, ya ese discurso lo deja a un lado, es la corrupción, porque lo resaltó muy bien, no lo está diciendo Elías Torres de la CTV, lo está diciendo ellos mismos. O sea que entonces ese es el problema, que supuestamente no hay dinero. No, por favor, nosotros identificamos 3 o 4 fuentes donde hay los recursos para que pueda darse un salario, no el que aspiramos, no de 500, 600 dólares, pero que nos permita a nosotros, con una revisión y un seguimiento y un control de la inflación, y acercándonos a la meta deseada, que es el bienestar de todos los trabajadores y el pueblo venezolano. Señor José, gracias por acompañarnos, por su tiempo, por compartir con la audiencia de Buenos Días. Feliz día. No, siempre a su orden. Muchas gracias a ustedes. Era José Elías Torres, secretario general de la CTV, hablando pues sobre su perspectiva, sus conclusiones luego de lo que fue este anuncio de Nicolás Maduro por el Día Internacional del Trabajador, en el caso específico hablando de los trabajadores venezolanos. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV, no se aparte.